La expedición de Narváez. Capítulo 109. Cómo Diego Velázquez, gobernador de Cuba, dio muy gran priesa en enviar su armada contra nosotros, y en ella por capitán general a Pánfilo de Narváez, y cómo vino en su compañía el licenciado Lucas Vázquez de Ayllón, oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, y lo que sobre ello se hizo. Volvamos ahora a decir algo atrás de nuestra relación, para que bien se entienda lo que ahora diré. Ya he dicho en el capítulo que de lo habla que como Diego Velázquez, gobernador de Cuba, supo que habíamos enviado nuestros procuradores a su majestad con todo el oro que habíamos habido, el sol y la luna y muchas diversidades de joyas y oro en granos sacados de las minas y otras muchas cosas de gran valor que no le acudíamos con cosa ninguna, y asimismo supo cómo don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos e arzobispo de Rosano, que así se nombraba, en aquella sazón era presidente de Indias y lo mandaba todo muy absolutamente, porque su majestad estaba en Flandes y había tratado muy mal el obispo a nuestros procuradores, y dicen que le envió el obispo desde Castilla en aquella sazón muchos favores al Diego Velázquez, avisó mandó para que nos enviase a prender, y que él le daba desde Castilla todo favor para ello. El Diego Velázquez con aquel gran favor hizo una armada de 19 navíos y con 1400 soldados, en que traían sobre 20 tiros y mucha pólvora y todo género de aparejos, de piedras y pelotas. Y 2 artilleros que el capitán de la artillería se decía Rodrigo Martín, y traía 80 de a caballo y 90 ballesteros y 70 escopeteros, y el mismo Diego Velázquez por su persona, aunque era bien gordo y pesado, andaba en Cuba de villa en villa y de pueblo en pueblo proveyendo la armada y atrayendo los vecinos que tenían indios y a parientes y amigos que viniesen con Pánfilo de Narváez para que le llevasen preso a Cortés y a todos nosotros sus capitanes y soldados, o a lo menos no quedásemos algunos con las vidas. Y andaba tan encendido de enojo y tan diligente que vino hasta Guaniguanico, que es pasada la Habana más de 60 leguas. Y andando de esta manera, antes que saliese su armada pareció ser alcanzarlo a saber la Real Audiencia de Santo Domingo y los frailes jerónimos que estaban por gobernadores, el cual aviso y relación de ellos les envió desde Cuba el licenciado Zuazo, que había venido a aquella isla a tomar residencia al mismo Diego Velázquez. Pues como lo supieron en la Real Audiencia, y tenían memorias de nuestros muy buenos y nobles servicios que hacíamos a Dios y a su majestad, y habíamos enviado nuestros procuradores con grandes presentes a nuestro rey y señor, y que el Diego Velázquez no tenía razón ni justicia para venir con armada a tomar venganza de nosotros, sino que por justicia lo mandase, y que si venía con la armada era gran estorbo para nuestra conquista, acordaron de enviar a un licenciado que se decía Lucas Vázquez de Ayllón, que era oidor de la misma Real Audiencia, para que estorbéis la armada al Diego Velázquez y no la dejase pasar, y que sobre ello pusiese grandes penas. Vino a Cuba el mismo oidor, y hizo sus diligencias y protestaciones como le era mandado por la Real Audiencia, para que no saliese con su intención el Velázquez, y por más penas y requirimientos que le hizo puso, no aprovechó cosa ninguna. Porque, como el Diego Velázquez era tan favorecido del obispo de Burgos y había gastado cuanto tenía en hacer aquella gente de guerra contra nosotros, no tuvo todos aquellos requirimientos que hicieron en una castañeta, antes se mostró más bravoso. Y desque aquello vio el oidor, vinous con el mesmo Narváez para poner paces y dar buenos conciertos entre Cortés y el Narváez. Otros soldados dijeron que venía con intención de ayudarnos, y si no lo pudiese hacer, tomar la tierra en sí por su majestad como oidor, y de esta manera vino hasta el puerto de San Juan de Ulúa. Y quedarse aquí, y pasaré adelante y diré lo que sobre ello se hizo. Capítulo 110. Cómo Pánfilo de Narváez llegó al puerto de San Juan de Ulúa, que se dice la Veracruz, con toda su armada, y lo que le sucedió. Viniendo el Pánfilo de Narváez con toda su flota, que eran 19 navíos, por la mar, parece ser junto a las sierras de San Martín, que así se llaman, tuvo un viento de norte, y en aquella costa es traviesa, y de noche se le perdió un navío de poco porte, que dio al través. Venían en él por capitán un hidalgo que se decía Cristóbal de Morante, natural de Medina del Campo, y se ahogó cierta gente, y con toda la más flota vino a San Juan de Ulúa, y como se supo de aquella grande armada que para haberse hecho en la isla de Cuba,
Grande se puede llamar, tuvieron noticia de él a los soldados que había enviado Cortés a buscar las minas, y viénense a los navíos del Narváez los 3 de ellos que se decían Cervantes el Chocarrero y Escalana y otro que se decía Alonso Hernández Carretero, y cuando se vieron dentro en los navíos y con el Narváez, dice que alzaban las manos a Dios, que los libró del poder de Cortés y de salir de la gran ciudad de México, donde cada día esperaban la muerte, y cómo caminan con el Narváez y les mandaba dar de beber demasiado. Estábanse diciendo los unos a los otros delante del mismo general: mirá si es mejor estar aquí bebiendo buen vino que no cautivo en poder de Cortés, que nos traía de noche y de día tan avasallados que no osábamos hablar, y aguardando de un día a otro la muerte al ojo, y aun decía el Cervantes, como era truán, sou color de gracias. Oh Narváez, Narváez, qué bienaventurado que eres que a tiempo has venido, que tiene ese traidor de Cortés allegados más de 700,000 pesos de oro, y todos los soldados están muy mal con él porque les ha tomado mucha parte de lo que les cabía. Del oro de parte, no quieren recibir lo que les da. Por manera que aquellos soldados que se nos huyeron eran ruines y soeces, y decían al Narváez mucho más de lo que quería saber. Y también le dieron por aviso que 8 leguas de allí estaba poblada una villa que se dice la Villa Rica de la Veracruz, y estaba en ella un Gonzalo de Sandoval con 60 soldados, todos viejos y dolientes, y que si enviase a ellos gente de guarda, luego se darían, y le decían otras muchas cosas. Dejemos todas estas pláticas, y digamos cómo luego lo alcanzó a saber el gran Montezuma, cómo estaban allí surtos los navíos, y con muchos capitanes y soldados, y envió sus principales secretamente, que no lo supo Cortés, y les mandó dar comida y oro y plata, y que de los pueblos más cercanos les proveyesen de bastimento. Y el Narváez envió a decir al Montezuma muchas malas palabras y descomedimientos contra Cortés, y de todos nosotros que éramos unas gentes malas, ladrones, que veníamos huyendo de Castilla sin licencia de nuestro rey y señor. Y que como tuvo noticia el rey nuestro señor que estábamos en estas tierras, y de los males y robos que hacíamos, y teníamos preso al Montezuma, para estorbar tantos daños, que le mandó al Narváez que luego viniese con todas aquellas naos y soldados y caballeros para que le suelten de las prisiones, y que a Cortés y a todos nosotros, como malos, nos prendiesen o matasen, y en las mismas naos nos enviasen a Castilla, y que cuando allá llegásemos nos mandaría matar, y le envió a decir otros muchos desatinos. Y eran los intérpretes para dárselos a entender a los indios los 3 soldados que se nos fueron, que ya sabían la lengua. Y demás de estas pláticas, le envió el Narváez ciertas cosas de Castilla. Y cuando Montezuma lo supo, tuvo gran contento con aquellas nuevas, porque, como le decían que tenía tantos navíos caballos tiros y escopetas y ballesteros, y eran 1300 soldados, y dende arriba creyó que nos perdería. Y demás de esto, como sus principales vieron a nuestros 3 soldados que traidores bellacos se pueden llamar con el Narváez y veían que decían mucho mal de Cortés, tuvo por cierto todo lo que el Narváez le envió a decir, y toda la armada se la llevaron pintada en 2 paños al natural. Entonces el Montezuma le envió mucho más oro y mantas, y mandó que todos los pueblos de la comarca le llevasen bien de comer, ya había 3 días que lo sabía el Montezuma, y Cortés no sabía cosa ninguna. Un día yéndole a ver nuestro capitán y até en el palacio, después de las cortesías que entre ellos se tenían, pareció al capitán Cortés que estaba el Montezuma muy alegre y de buen semblante, y le dijo qué tal se sentía, y el Montezuma respondió que mejor estaba. Y también, como el Montezuma le vio ir a visitar en un día 2 veces, temió que Cortés sabía de los navíos, y por ganar por la mano y que no le tuviese por sospechoso le dijo: señor Malinche, ahora en este punto me han llegado mensajeros de cómo en el puerto donde desembarcases han venido 18 navíos y mucha gente y caballos, todo nos lo traen pintado en unas mantas, y como me visitastes hoy 2 veces creí que me veníades a dar nuevas delo, así que no habréis menester hacer navío, y porque no me lo decíades, por una parte tenía enojo de vos de tenérmelo encubierto, y por otra me holgaba porque vienen vuestros hermanos para que todos os vais a Castilla no haya más palabras. Y cuando Cortés oyó lo de los navíos y vio la pintura del paño se holgó en gran manera, y dijo: gracias a Dios que al mejor tiempo provee. Pues nosotros los soldados era tanto el gozo que no podíamos estar quedos, y de alegría escaramuzaron los caballos y tiramos tiros. Cortés estuvo muy pensativo, porque bien entendió que aquella armada que la enviaba el gobernador Velázquez contra él y contra todos nosotros
Y como supo que era, comunicó lo que sentía de él con todos nosotros, capitanes y soldados, y con grandes dádivas y ofrecimientos que nos haría ricos a todos nos atraía para que tuviésemos con él, y no sabía quién venía por capitán. Y estábamos muy alegres con las nuevas y con el más oro que nos había dado Cortés por vía de mercedes, como que lo daba de su hacienda, y no de lo que nos cabía de parte, y viendo el gran socorro e ayuda que nuestro Señor Jesucristo nos enviaba. Quedarse ha aquí, diré lo que pasó en el Real de Narváez. Capítulo 111. Cómo Pánfilo de Narváez envió con 5 personas de su armada, a requerir a Gonzalo de Sandoval, que estaba por capitán en la Villarica, que se diese luego con todos los vecinos, y lo que sobre ello pasó. Como aquellos 3 malos de nuestros soldados por mí nombrados, que se le pasaron al Narváez y le daban aviso de todas las cosas que Cortés y todos nosotros habíamos hecho desde que entramos en la Nueva España, y le avisaron que el capitán Gonzalo de Sandoval estaba 8 o 9 leguas de allí en una villa que estaba poblada, que se decía la Villa Rica de la Veracruz, o que tenía consigo 60 vecinos, y todos los más viejos y dolientes, acordó de enviar a la villa a un clérigo que se decía Guevara, que tenía buena expresiva, a otro hombre de mucha cuenta que se decía Amaya, pariente del Diego Velázquez, y a un escribano que se decía Vergara, y 3 testigos, los nombres de ellos no me acuerdo, los cuales envió que notificasen a Gonzalo de Sandoval que luego se diesen al Narváez, y para ello dijeron que traían unos traslados de las provisiones, dicen que ya el Gonzalo de Sandoval sabía de los navíos por nuevas de indios, y de la mucha gente que en ellos venía, y como era muy varón en sus cosas, siempre estaba muy apercebido él, y sus soldados armados, y sospechando que aquella armada era de Diego Velázquez, y que enviaría a aquella villa de sus gentes para se apoderar de ella, y por estar más desembarazados de los soldados viejos y dolientes, los envió luego a un pueblo de indios que se dice Papalote, quedó con los sanos. Y el Sandoval siempre tenía buenas velas en los caminos de Cempoal, que es por donde habían de venir a la villa, y estaba convocando el Sandoval y atrayendo a sus soldados que si viniese Diego Velázquez o otra persona, que no le diesen la villa, y todos los soldados dicen que le respondieron conforme a su voluntad, y mandó hacer una horca en un cerro. Pues estando sus espías en los caminos vienen de presto y le dan noticia que vienen cerca de la villa donde estaban 6 españoles e indios de Cuba, y el Sandoval aguardó en su casa que no les salió a recibir, y había mandado que ningún soldado saliese de sus casas ni les hablasen. Y como el clérigo y los demás que traía en su compañía no topaba a ningún vecino español con quien hablar, sino eran indios que hacían la obra de la fortaleza, y como entraron en la villa, fueronse a la iglesia a hacer oración, y luego se fueron a la casa de Sandoval, que les pareció que era la mayor de la villa. El clérigo, después del norabuena estéis, que así diz que dijo, y el Sandoval le respondió que en tal hora buena viniese. Dicen que el clérigo Guevara, que así se llamaba, comenzó un razonamiento, diciendo que el señor Diego Velázquez, gobernador de Cuba, había gastado muchos dineros en la armada, que Cortés y todos los demás que había traído en su compañía le habían sido traidores, y que les venía a notificar que luego fuesen a dar la obediencia al señor Pánfilo de Narváez, que venía por capitán general del Diego Velázquez. Como el Sandoval oyó aquellas palabras y descomedimientos que el padre Guevara dijo, se estaba carcomiendo de pesar de lo que oía, y le dijo: Señor padre, muy mal habláis en decir esas palabras de traidores. Aquí somos mejores servidores de su majestad que no Diego Velázquez ni ese vuestro capitán, y porque sois clérigo no os castigo conforme a vuestra mala crianza. Andad con Dios a México, que allá está Cortés, que es capitán general y justicia mayor de esta Nueva España, y os responderá: aquí no tenéis más que hablar. Entonces el clérigo muy bravoso dijo a su escribano que con él venía, que se decía Vergara, que luego saquéis las provisiones que traía en el seno y las notifiquéis al Sandoval y a los vecinos que con él estaban. Y dijo Sandoval al escribano que no leyese ningunos papeles, que no sabía si eran provisiones o otras escrituras, y de plática en plática. Ya el escribano comenzaba a sacar del seno las escrituras que traía, y el Sandoval le dijo: mirad, Vergara, ya os he dicho que no leáis ningunos papeles aquí, sino id a México. Yo os prometo que si tal leyeredes, que yo os haga dar 100 azotes, porque ni sabemos si sois escribano del rey o no. Mostrad el título delo, y si le traéis, leeldo. Y tampoco sabemos si son originales de las provisiones o traslados o otros papeles. Y el clérigo, que era muy soberbio, dijo muy enojado: ¿qué hacéis con estos traidores?
Sacad esas provisiones y notificádselas. Y como el Sandoval oyó aquella palabra, le dijo que mentía como ruin clérigo, y luego mandó a sus soldados que los llevasen presos a México. Y no lo hubo bien dicho cuando en jamaquillas de redes como ánimas pecadoras los arrebataron muchos indios de los que trabajaban en la fortaleza, que los llevaron a cuestas y en 4 días dan con ellos cerca de México, que de noche y de día con indios de remuda caminaban, e iban espantados de que veían tantas ciudades y pueblos grandes que les traían de comer. Y unos los dejaban y otros los tomaban y andar por su camino. Dicen que iban pensando si era encantamiento o sueño. Y el Sandoval envió con ellos por alguacil, hasta que llegase a México, a Pedro de Solís, el yerno que fue de Orduña, que ahora llaman Solís de atrás de la puerta. Y así como los envió presos, escribió muy en posta a Cortés quién era el capitán de la armada y todo lo acaecido. Y como Cortés lo supo que venían presos y llegaban cerca de México, envióles gran banquete, e cabalgaduras para los 3 más principales, y mandó que luego los soltasen de la prisión, y les escribió que le pesó de que Gonzalo de Sandoval tal desacato tuviese, e que quisiera que les hiciera mucha honra, y como llegaron a México los salió a recebir, y los metió en la ciudad muy honradamente. Y como el clérigo y los demás sus compañeros vieron a México ser tan grandísima ciudad, y la riqueza de oro que teníamos, e otras muchas ciudades en el agua de la laguna, e todos nuestros capitanes e soldados, y la gran franqueza de Cortés, estaban admirados, y a cabo de 2 días que estuvieron con nosotros, Cortés les habló de tal manera con prometimientos y halagos, y aún les untó las manos de tejuelos y joyas de oro, y los tornó a enviar a su Narváez con bastimento que les dio para el camino, que donde venían muy bravosos leones. Volvieron muy mansos y se le ofrecieron por servidores. Y así como llegaron a Cempoal a dar relación a su capitán, comenzaron a convocar todo el real de Narváez que se pasasen con nosotros. Y dejadlo he aquí, y diré cómo Cortés escribió al Narváez, y lo que sobre ello pasó.